Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y como cada día, cada jornada, en cada espacio, les proponemos en estos minutos analizar las circunstancias que atravesamos. Algunas coyunturales, otras no tanto, de larga data, ligadas con los avatares de nuestro país. Hoy vamos a convocar a alguien que ha firmado un documento, un manifiesto de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo condenatorio conocido en las últimas jornadas. Vamos a referenciar lo que allí un grupo de intelectuales, grupo numeroso de intelectuales argentinos, ha establecido como lo que consideran una acción de repudio hacia esta determinación de un tribunal del Poder Judicial Federal. Entre los firmantes está el ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el doctor en matemáticas, investigador, catedrático Marcelo Ruiz, a quien saludamos y le agradecemos estos minutos que nos dedica. Un gusto, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Guillermo. Un gusto para mí compartir con ustedes estos momentos. Agradecido de que acepte poner otro matiz a esta especie de estado de deliberación, debate público que se ha instalado, porque da la sensación que eso ha provocado el fallo. Estamos en debate, ¿lo siente así? Sí, sin duda. Y bueno, desde las instituciones y distintos grupos que conformamos escenarios intelectuales y académicos del país, nos parece que es de importancia decisiva precisamente establecer más diálogos, más debates, introducir más elementos de análisis. O sea, lo que ha ocurrido ayer, que de manera anticipada nosotros lo veníamos enfatizando en algunos otros momentos, lo que acaba de ocurrir es un hecho gigantesco de violencia institucional en la República Argentina. El fallo implica un hecho de gravísimas consecuencias en relación a la política y en relación a la justicia. Entonces, esta nómina de firmantes, integrantes, como decíamos recién, de distintas instituciones del sistema científico, tecnológico nacional y del conjunto de las universidades de Argentina, bueno, nosotros sentimos el deber, o sea, sentimos una suerte de imperativo ético de tomar posición y no abonar a la violencia institucional con el silencio. O sea, es un gesto de denuncia, pero también es una invitación a dialogar. Ahora, doctor Ruiz, respecto de el fallo, ustedes califican como una acción de violencia institucional, pero sin embargo hay sectores del poder político, del propio poder judicial, de los medios de comunicación, pseudo periodistas, que lo celebran como un fallo histórico. ¿Puede considerarse histórico porque es de una violencia institucional que debilita la democracia? Se lo preguntó. Sí, sin duda, porque histórico es el modo de operación que una conjugación de tres poderes económicos, ciertos grupos económicos, grupos del Poder Judicial y también grupos de comunicación, si nosotros vemos una dinámica histórica, un modo de proceder, este tipo de violencia institucional se reitera y se manifiesta de distintas formas a lo largo de las últimas varias décadas en la República Argentina. Y digamos que hoy se expresa de esta forma, se expresa como un fallo judicial de un sector del Poder Judicial. Esto también nosotros enfatizamos que es un sector del Poder Judicial, pero que colabora a la deslegitimación del sistema judicial en su conjunto, y también es un ataque a la política, porque, y ahí me voy a tu pregunta más específica en relación a la democracia. Impugna la política como una herramienta de transformación de la realidad, porque además, y esta es una gran paradoja, desde la propia norma se deslegitima a la propia normativa. Es tan impune el accionar de este sector del Poder Judicial que se lleva puesta el propio sistema de justicia. Y entonces, esto para la democracia es
es un escenario muy grave porque la debilita, ¿no? Nosotros pensaríamos en la importancia de introducir elementos de reforma en el sistema de justicia que precisamente vayan construyendo un sistema judicial mucho más democrático, y esto va a contrapelo de esa perspectiva. El documento dice atentado o fallo condenatorio, todos los caminos conducen a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes creen que era el objetivo, sacarla de juego? Sí, sin duda, porque, a ver, este escenario de persecución política a líderes políticos en América Latina es un escenario que se viene reiterando en los últimos años. Lo hemos visto, nosotros lo mencionamos en relación a Brasil y el presidente Lula, pero también podemos mencionar varios escenarios en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Es una forma de operación de determinados grupos de poder, no solamente locales argentinos, sino que también son grupos internacionales. La vicepresidenta fue más concreta, ¿no? Puso nombres y apellidos, y me parece que es importante desnudar esa lógica de operación que se expresa, y esta mañana un poco lo intercambiábamos contigo y con Nicolás, que se expresa en el ámbito de la justicia, pero que también se expresa, por ejemplo, en el ámbito de la economía. O sea, si nosotros con atención vamos vinculando los nombres que fueron apareciendo de este triple poder que mencionaba recién, claramente ahí aparece una trama de poder que opera en muchas direcciones. Una es la operación en el sector de la economía. Es un grupo que ha decidido disciplinar a las inmensas mayorías populares a través del empobrecimiento y la pérdida de la calidad de vida de los argentinos. Esa es la misma trama que forma parte del Poder Judicial que terminó en el fallo de ayer. El conjunto de mensajes que la vicepresidenta exponía va mostrando que esa trama es una trama muy potente y que es importante que se denuncie y que es importante que el conjunto de la población lo conozca. Y para eso, por supuesto, es importante construir escenarios de comunicación alternativos a la hegemonía mediática que cierto sector de la comunicación argentina tiene. Bueno, ese es un problema, ¿no? Porque da la impresión que tiene mucha difusión el fallo condenatorio a la vicepresidenta, que lo amerita, pero poca difusión las circunstancias ligadas con el escandaloso proceder de un grupo de jueces federales, de un sector de la oposición ligado al PRO, de referentes del principal medio de comunicación en la Argentina, grupo comunicacional más que medio de comunicación, todos juntos, conniventes, el rastro de antecedentes de fallos que unos emitieron en beneficios de otros da cuenta de que ahí está desnudada la debilidad de nuestra democracia. En efecto, cuando nosotros caracterizamos y enunciamos nombres de este conjunto de poderes fácticos, que son un conjunto de apellidos de Argentina, ahí vemos claramente a lo largo de la historia cómo hay antecedentes de, por ejemplo, ¿no? Concretamente, hay una participación muy activa del Grupo Macri desde la dictadura cívico-militar hasta ahora, muy activa en procesos de apropiación del excedente del trabajo de las trabajadoras y trabajadores argentinas. Hay procesos de blanqueo de deuda, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de hechos que los muestran claramente cómo a lo largo de la historia van accionando a favor del deterioro de la democracia en Argentina, ¿no? Y cuando no logran resolver el problema de la legitimidad a través del voto, que no es la única forma de expresión de la legitimidad, pero cuando no lo logran resolver por la vía electoral, recurren a múltiples formas de cercenamiento y de persecución. En este caso, un caso claro de persecución política, pero además de cercenamiento de las posibilidades democráticas por lo que representa la vicepresidenta en términos de
de opción de representación para una amplia mayoría de la población de Argentina. El fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner se dio después de un largo proceso judicial viciado de enormes nulidades, no denunciadas por la propia afectada, sino incluso aquellos intelectuales del derecho que es cierto no son mayoría, son una minoría, pero recuerdo a algunos que no están alineados en la vereda del kirchnerismo, ni mucho menos, otros miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Fe, que dicen que el juicio no se ajustó a derecho, no respetó ni las más mínimas normas procesales. Hubo un despropósito tras otro, sin embargo terminó saliendo el fallo como se presumía iba a ocurrir. Todo esto no nos deja a los ciudadanos de a pie imposibilitados de cambiar la historia, Marcelo, desde la intelectualidad en debate. Entiendo que están en constante contacto. ¿Qué ven como salida a esta situación? Bueno, a ver, yo creo que hay que conjugar distintos... hay que abrir distintas puertas para poder recrear escenarios alternativos. Hay un escenario que es decisivo, que es importantísimo, que tiene que ver con la participación en la movilización ciudadana popular, que por momentos se puede expresar en una plaza, pero que también se puede expresar en deliberaciones en determinadas instituciones, en determinadas organizaciones. O sea, yo creo que hay que apostar a un incremento, no solamente cuantitativo, pero también especialmente digo, un incremento en la participación de miles y miles de personas para poder ponerle un freno. Me parece que la visibilización de nosotras y nosotros en escenarios públicos son instancias que le pueden poner freno. Por una razón además muy importante, porque los escenarios de encuentros masivos generan un tipo de diálogo que es distinto que el diálogo mediado desde muchas veces de la soledad en los hogares, de las familias, ¿no? En segundo lugar, creo que la participación y el compromiso de las instituciones, por ejemplo, el compromiso de las universidades para poder explicar que hay otro tipo de horizonte judicial es importantísimo. En nuestra universidad hay una carrera de Derecho, de Abogacía y Departamento de Ciencias Políticas. Hay un arco institucional que puede incorporar más elementos al debate para poder enriquecer y para poder comprender, porque me parece que una clave de la impunidad de estos grupos tiene que ver con la generación de una lógica muy opaca, muy oscura. Pensemos que una buena parte del juicio transcurrió en los pasillos del rumor, ¿no? Lo que ayer la vicepresidenta mostraba y exhibía en su línea de argumentación, lago escondido, es un símbolo muy fuerte porque en torno al lago escondido se ocultó una trama que hay que hacerla visible, y se hace visible explicando, explicitando, es decir, incorporando más conceptos, más ideas, o sea, construyendo una pedagogía distinta. Parece que precisamente la lógica de este sector corporativo, de la justicia, de la economía y de la comunicación, es una lógica que se esconde a partir precisamente del empobrecimiento de la pedagogía educativa, ¿no? Parece que es una lógica de mucha estrechez conceptual. Ahora, Marcelo, ¿alcanza con la movilización popular? ¿No tiene un límite? Porque ni siquiera el voto alcanza, porque hemos sido testigos que ni siquiera la decisión de la soberanía popular de no reelegir un gobierno y reemplazarlo por otro es suficiente, porque la lógica de funcionamiento viene desde hace mucho tiempo ejerciendo acciones que condicionan la soberanía popular. Digo, de estos grupos integrados al Poder Judicial, a los sectores hegemónicos de la economía, a cierto sector de la política que se disciplina.
¿cómo se puede contrarrestar? ¿Cuál es la herramienta que tiene la ciudadanía de a pie? Bueno, creo que si vos mirás en la larga o mediana historia del proceso de democratización en la Argentina, a medida que esta lógica de acción de impunidad se va desplegando, también se gana en términos de visibilización de estos grupos. O sea, en determinado momento de la historia, estos grupos actuaron de manera completamente impune porque actuaron de manera completamente oculta. Hoy, que el hecho de que cientos de periodistas en Argentina estén debatiendo e intentando caracterizar de modo crítico la existencia de esta lógica de estos grupos, a mí me parece que eso en sí mismo ya es un límite a esa acción. O sea, en algún sentido, digo, el conocimiento y la apropiación social del conocimiento respecto a esas lógicas le pone un límite, le pone un freno. Y bueno, a ver, yo creo que hay que pensar que esta tensión en las democracias en América Latina va a seguir existiendo por mucho tiempo y que precisamente las democracias en América Latina corren el riesgo de ser o cercenadas o ser canceladas. Cuando mencionábamos la acción de grupos similares en términos de operaciones, pero además coordinados entre los distintos países, bueno, las acciones han mostrado de que se ha podido encarcelar a expresidentes, digo, se ha llegado a situaciones de cancelamiento, debilitamiento, deterioro de la democracia, cuando no suspensión total. Entonces, en esto hay que pensar que no va a cesar de manera tan simple y tan rápida. Es una tensión que atraviesa la constitución de la propia democracia. ¿Pero por qué? Y bueno, por las propias asimetrías, ¿no? Como vos decís, la ciudadanía de a pie, y claro, somos enormemente desiguales porque es un poder económico que tiene una capacidad de disciplinar al conjunto de la población a través de la inflación, a través de las distintas formas de despojo de los recursos naturales. Digo, hay un conjunto de acciones de despojo de la ciudadanía y eso implica una desigualdad de poder muy grande. Y además el acceso, por ejemplo, al sistema de justicia por parte de la ciudadanía, de la inmensa mayoría de la población, también está cercenado. Entonces, ahí hay un elemento clave que es apostar, por supuesto que es en el mediano plazo, es reformar el sistema de justicia, permitiendo profundizar el proceso de democratización y permitiendo el acceso de la ciudadanía al propio sistema de justicia. Este es un elemento que es importantísimo. Y esto lo podemos extender a las otras instituciones, o sea, garantizar que las universidades profundicen su democratización, permitiendo que muchos sectores de la población que hoy no pueden acceder, principalmente por razones económicas, lo puedan hacer, porque también van a democratizar a muchas de las propuestas educativas que las universidades nacionales tenemos, ¿no? O sea, es un problema que haya muy pocos y pocas estudiantes de sectores muy desfavorecidos económicamente que estudien carreras universitarias. Eso es un gran problema. O sea, eso también debilita debilita la democracia. Finalmente, yo sé que usted proviene de las ciencias duras, donde 2 más 2 es 4 y 2 por 3 es 6. Pero ¿cómo se entiende o cómo se explica que hay una sociedad que está en un sector amplio dispuesta a estar convencida de que un fiscal que apareció muerto no se mató y lo mataron? No tenemos ninguna referencia en imágenes de que esto haya ocurrido, mientras se pone en duda que no haya sido un montaje el magnicidio a la vicepresidenta. Y por otra parte, estamos más dispuestos a creer, ¿no?, que se escribieron cuadernos imputando a empresarios y también a dirigentes políticos que estuvieron presos, y no estamos dispuestos a creer que habiendo un plan de vuelo, habiendo un chat que lo revela, habiendo facturas truchas que se emitieron, habiendo fotografías que los registran, todavía tenemos dudas, o hay un sector que tiene dudas de que
haya ocurrido lo que ocurrió con los jueces y esa actitud escandalosa. ¿Cómo se explica eso, Marcelo? Bueno, me parece que en parte, por supuesto, mi explicación va a ser provisoria, ¿no? En parte está vinculado con la escasa participación de muchos sectores sociales en la vida institucional, político, organizacional en general de la democracia en la Argentina. Entonces, en general, la ideología opera como una especie de reflejo en espejo, ¿no? O sea, uno se construye la imagen del mundo en una relación especular. Y si la relación especular es con determinado sector de la comunicación, entonces, bueno, se construye ese tipo de mundo, que es un mundo que tiene poca relación con el mundo real. Entonces, yo creo que en parte tiene que ver con esta suerte de relación con lo real, mediada exclusivamente por ciertos sectores de la comunicación argentina. Ahí hay un problema muy severo. ¿Cómo se revierte? Con más participación y con más formación. Ahora, más formación no significa exclusivamente, digo, no estoy apelando a la dimensión académico-institucional. Es la formación que precisamente es la resultante de la participación y del debate colectivo comunitario. Entonces, si vos tenés, digo, una persona, pensando, digo, en un docente universitario, que su único ámbito de debate es la propia asignatura y el hogar, y no hay participación en las vidas, no sé, académico-institucionales de los departamentos, en los sindicatos, digo, si la vida cultural se reduce a esa participación, y bueno, muy posiblemente la construcción de la realidad va a venir mediada a través de los medios de comunicación que la persona consulta para poder construirse una imagen de la realidad. Marcelo, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, a reflexionar. Ha sido muy interesante escucharlo y también ha sido un revelador desde el punto de vista que nos involucra a nosotros el compromiso y la responsabilidad de cambiar esta situación antes de que sea demasiado tarde y que perdamos lo que hemos conseguido en estos 40 años. Así que se lo agradezco. Gracias a ustedes, Guillermo, a todo el equipo por el excelente trabajo que realizan cada día. Bueno, como siempre, un placer poder dialogar con ustedes. Abrazo grande. Muy amable, gracias Marcelo. Es el desafío nuestro. La lógica de pensar que las circunstancias que ocurren nos son ajenas y no involucrarnos en la preocupación que esto conlleva debiera ser permanentemente repensada. Es de una simplificación subestimadora creer que si uno pone en duda acciones que a todas luces, con datos de la realidad, no de la imaginación, de la realidad, son reprochables, inmediatamente nos etiqueta políticamente, ¿no? Como si no hubiera opción a pensar la realidad. Y sobre todo esta responsabilidad la tenemos los ciudadanos en general, pero particularmente quienes tenemos la responsabilidad de estar en un espacio, en un medio de comunicación. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.